Bueno, eh, creo que era Diego el que me estaba diciendo que tenía problemas con lo de las capas. ¿Sí fue Diego? Perdón. Listo, vale. Lo que yo les recomendaba es que si ustedes están creando objetos, ¿sí? Supongamos que este es el objeto que tenemos. Aquí ya, es que ya como esto es el ejercicio que tengo para la clase, lo tengo oculto para que no se me asusten todavía. Yo les decía que con el objeto seleccionado crearan capas y ya con esa capa ustedes pueden activar o desactivar el objeto cuando les parezca conveniente. Y si lo tienen habilitado, visible, pero no lo quieren afectar por error, pueden usar la tercera casilla para verlo en un formato de referencia, que es esta R, en donde ya no van a poder alterarlo por ningún lado. Y para que ustedes se entiendan un poco mejor, mi recomendación es que ustedes le den doble clic y le pongan nombres coherentes a las capas para que las cosas les queden claras. Ahora, si ustedes después de que ya tengan una capa hecha quieren añadir un objeto nuevo a una capa ya existente, yo sé que esta capa por ahora solamente tiene la cajita, pero si yo quisiera que esta esfera también entrara dentro de esta capa, selecciono la esfera y le doy botón derecho y le digo añádame el objeto que tengo seleccionado a esta capa, y ahora ambos hacen parte de esa capa. O si lo que quiero es lo contrario, le digo botón derecho y le digo remuévame el objeto seleccionado de la capa y vuelve a estar separada. No sé si ya con eso de pronto le facilita o le soluciona un poco la duda que tenía, o si todavía no lo hago, por favor dígame para ver qué es lo que todavía. No, simplemente ya entendí, es que como yo he manejado el programa de Adobe, por ejemplo Photoshop, que uno primero crea la capa y luego el objeto. No, Entonces aquí es al revés, uno pide el objeto y luego la capa. sí, aquí las capas funcionan muy diferente a los programas de Adobe. En Maya las capas funcionan, de hecho ustedes pueden trabajar sin capa alguna. Uno en Maya puede trabajar sin necesidad de capa alguna. Uno crea las capas es para organizar las cosas, con lo cual uno no es como los programas de Adobe que uno siempre trabaja sobre una capa. Uno aquí, las capas son más que todo una especie de ayuda para uno cuando uno lo necesita. Entonces efectivamente sí tiene que cambiar ese chip porque aquí las cosas no funcionan como Adobe. Profe, entonces, digamos, si hay una capa como encima de otra, eso no No, afecta. para nada, para nada. Aquí en Maya las capas no tienen orden de lectura, las capas se entienden todas al mismo nivel. Como les digo, aquí las capas es más para organizarse ustedes, pero aquí las capas no funcionan como muchas veces están acostumbrados, como ya lo dicen a los programas de Adobe, que la capa de encima tapa la de abajo. No, aquí las capas es más para un sistema de organización, de lectura y de visualización de cosas, pero las capas aquí no funcionan en ese orden de ideas. Profe, Dime. yo tuve problemas, pero con el Wave y con el otro, con los dos últimos que explicaste en la clase pasada, porque iba a ser una cortina, pero no, como que no lo supe hacer bien. Ten en cuenta que, como yo les dije en esa clase pasada, si ustedes quieren crear una cortina, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que el elemento, por decir algo, el plano, tenga una cantidad de divisiones en el sentido que ustedes deseen generar el pliegue de la cortina. Si tu cortina está así, jamás vas a lograr una cortina decente. ¿Sí? Si tú vas a generar una cortina en el sentido, digamos en este sentido, necesitas tener una buena cantidad de divisiones medias para que el deformador tenga información y pueda trabajar, porque de no ser así, los deformadores no te van a funcionar y te van a hacer cosas totalmente raras, pero siempre y cuando la geometría tenga subdivisiones en el sentido correspondiente a lo que tú deseas. Yo ya puedo ponerle aquí por ejemplo un sign, ajustar el sign, que aquí obviamente no me va a hacer nada porque si tú te das cuenta yo tengo este plano con divisiones en este sentido, y mira el deformador cómo está pensando hacer la deformación, con lo cual esta silueta o esta onda está intentando hacérmela verticalmente, pero yo tengo las divisiones de mi plano en este sentido. Entonces yo necesito tener las cosas que coincidan. En este caso me toca rotar el deformador
lo necesario para que en ese orden de ideas, ¿sí?, me haga lo que yo deseo que me haga, ¿sí? Y una vez lo tengo alineado como yo lo deseo, que ahí ya lo roté 90 grados en los dos ejes pertinentes, que en este caso para mí fueron el X y el Z, ahí ya puedo comenzar de pronto a jugar con los parámetros de qué tan pequeñas las deseo, qué tan altas las deseo, ¿sí? Si les quiero poner diferentes niveles, pero siempre y cuando mi objeto tenga subdivisiones en el sentido adecuado. Si mi deformador está, pero yo tengo los objetos girados en este sentido, recuérdate que en este sentido yo no tengo, en este sentido hacia atrás, mi objeto no tiene divisiones, por lo cual mira que no me está haciendo absolutamente nada, o me está haciendo algo bastante feo porque no están alineándose o no están correspondiéndose el deformador con las divisiones del objeto que lo va a hacer. Entonces ambas cosas tienen que estar muy de la mano, ambas cosas tienen que coincidir totalmente de acuerdo para yo poder tener lo que yo necesite y ahí ya poder jugar a lo que yo quiera, ¿sí? Y de pronto hacerle lo que yo desee. Pero si las cosas no están bien cuadradas, seguramente ese pudo haber sido el problema que tuviste. Sí, profe, sí creo que fue eso. Yo estoy prácticamente seguro, pero pues como te digo, las cosas tienen que coincidir. Mira que vuelve y juega. En este caso, la geometría de este plano le puse divisiones en este sentido porque yo quiero que se haga las ondas en ese sentido o en el sentido transversal o contrario a esas divisiones, ¿sí? Que le pongo más divisiones me va a dar un resultado más bonito, sí. Entre más divisiones yo le ponga, más bonito voy a tener el resultado, pero pues eso ya depende de qué tanto nivel quieras generar o qué tan grandes sean tus elementos, ¿sí? Pero si yo tengo mi deformador en este sentido, las deformaciones o las subdivisiones yo las debo tener en un sentido opuesto o perpendicular al sentido en el que yo quiero la deformación. Profe, y otra cosa, lo que pasa es que yo pues también hice como el planito y eso, pero entonces yo pues como las cortinas no van así en el piso, obviamente, sino pues de pie. Sí, También tendría que mirar de pie como hacia dónde están los planos para que coincidan, ¿verdad? sí, O puedo simplemente no. girar el elemento. Puedes hacer las dos cosas. Yo puedo tenerlo así y después de tenerlo así, tomar tanto el plano como el deformador, ambas cosas al simultáneo, ¿sí? Si yo solamente tomo una de las dos y la roto, voy a destruir lo que ya de pronto hice, ¿sí? Como te das cuenta, aquí lo estoy destruyendo. Si yo roto ambas cosas al tiempo, ¿sí? Ambas cosas posiblemente van a rotar como debe ser, que por lo general esto está así. Si yo roto ambas cosas al tiempo, ¿sí?, ambas cosas van a rotar y pues puedo lograrlo. O puedo hacer la deformación plana y después de que yo ya tenga un resultado que me parezca satisfactorio, le quito el historial con este botón o por, como les decía la vez pasada por acá, que apenas yo le quite el historial ya quedan desvinculadas las cosas y de hecho el deformador se elimina y ya puedo yo rotar esto y ya el deformador no existe y ya lo puedo ubicar como a mí me parezca conveniente. Ambas opciones son totalmente válidas, eso ya depende más de qué preferencia tengan ustedes, si quieren dejar el deformador activo para quizás después afectarlo, si ya lo quieren dejar de forma definitiva así, si ya quieren trabajar las cosas de otra manera, pero eso ya es un poco más decisión de ustedes si quieren dejar las dos cosas o si quieren ya dejar esto sin historial para que quede ya deformado de esta forma. Dale, profe, gracias. No, tranquila. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, Cuénteme. ¿qué tal, profe? Es que, pues, personalmente, pues, me demoré, pero pues yo no tuve dificultad. Pero me entró con una duda. Yo quiero hacer todo, pero con el lápiz de la tabla. Sí. No sé si será configuración o qué puede ser, pero no pude, o sea, me tocó todo a punta de mouse.
¿Qué ¿Sí me cosa, entiendes? qué cosa no, Es por eso. qué cosa no pudo hacer con el lápiz? O sea, literalmente, o sea, trabajar, no sé si hay alguna configuración en específico para Maya, porque habitualmente para el resto de programas yo utilizo el lápiz y no me pone problema. Para lo que hemos visto hasta el momento, las herramientas que hemos visto hasta el momento, ninguna de ellas incluye presión todavía de pluma. Cuando más adelante nos metamos con las herramientas de esculpido, que esto lo vamos a ver, cuando ya entremos en este tipo de cosas, estas herramientas sí toca configurarles la presión de pluma a cada una, o por lo menos a las principales, pero cuando entremos en este pedazo, que todavía nos faltan creo que como 2 clases para ello. Por ahora, la cosa es que si yo trabajo con una pluma, que igual se puede hacer, igual yo tengo aquí mi tabla, también la voy a sacar para mostrarles. Aquí ya, aunque ustedes de pronto no lo estén viendo, estoy trabajando aquí con el lápiz, ¿sí? Yo obviamente la única aclaración que tengo que hacer es que como en el lápiz no tengo el scroll para hacer el zoom, yo para hacer el zoom necesito poner Alt y el botón derecho del mouse hacia arriba o hacia abajo para hacer zoom, ¿sí? Alt y dar clic para hacer orbit, ¿sí? Alt, ¿sí? Y en teoría el botón medio, que aquí el botón medio yo no lo tengo, creo que es por acá, este es el de botón medio. ¿Cómo lo tengo yo acá? Espera que me acuerdo cómo es que tengo yo aquí el botón medio. Ese también me generó dificultad. Es que yo ya no me acuerdo cómo es que tengo configurado aquí este lápiz con el botón medio. Este es normal, este es... Aquí está el botón medio, ahí está. Alt y botón medio, estoy haciendo aquí paneo, o sea, es que sí, ahí estoy haciendo paneo y estoy con el lápiz, estoy con la tablet, ¿sí? Yo también tengo tablet, así que no... Mire que aquí estoy haciendo el paneo, estoy haciendo el orbit, estoy haciendo zoom, ¿sí? E igualmente si yo quisiera meterme en los componentes internos de las cosas, pues puedo meterme aquí con botón derecho y mirar todas las cosas, que esto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Todo eso es lo que estamos, o lo que vamos a ver hoy, pero igual se puede trabajar tranquilamente, ¿sí? Todos los shortcuts aquí están todavía, yo puedo darle aquí lo que yo quiera y vuelve a jugar. Aquí sigo trabajando todavía con la tableta, ¿sí? Para algunas cosas yo trabajo con la tableta, para algunas otras yo trabajo con el mouse normal, ¿sí? Yo cuando estoy trabajando, como le digo, con herramientas de esculpido, que esto más adelante lo vamos a tocar, muchas veces sí me meto con la tablet porque ahí sí reconoce todo lo que son las presiones de pluma y demás cosas. Y cuando estoy trabajando en mi parte de rigging, que esto es otra cosa mucho más avanzada, que obviamente les falta todavía unas buenas clases para llegar a eso, unos buenos semestres, más que clases, unos buenos semestres, porque esta es la... sí, esas de hecho de las últimas que ustedes deben ver, es la última que yo recomiendo que ustedes vean, ¿sí? Hay muchas cosas en rigging que también reconocen presiones de pluma, entonces para ese tipo de cosas yo sí la uso, pero yo en muchos casos me quedo con el mouse común y silvestre, ¿sí? Ah, listo, profe. Vale, Pero, vale. pero sí se puede trabajar y sí hay cosas, igual que en muchos programas, que le reconocen y le aceptan presiones de pluma, ¿sí? Ah, listo, profe, vale. Pero bueno, aquí ya volví a mi mouse convencional. Aunque bueno, es que también tengan en cuenta que no tengo un mouse tan convencional como se podría decir convencional. Mi mouse normal no es tan normal, mi mouse normal tiene 11 botones, entonces pues tampoco es que sea tan convencional. Entonces pues sí, eso también es otra de las cosas que también, como me facilita mucho la vida, pues no es un mouse de los clásicos de 3 botoncitos, botón izquierdo, derecho y botón medio con el scroll. El mío tiene 11 botones en total, entonces pues eso también obviamente me colabora mucho a mí a la hora de trabajar. Pero bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, Yo, tengo otra pregunta. Sí, No, es que cuando yo me inscribí a Maya, sí, en lugar de darme un año de licencia me dio solamente un mes. ¿Por qué pasa eso? eso sí está raro. Por lo general se les da un año. Y usted
puso los datos de serial de la escuela y todas esas cosas cuando Sí, yo puse mi horario. no, pero o sea, cuando usted puso la licencia dentro de Maya, puso toda la licencia estudiantil que les dio. Sí, todo. Y lo hice con mi correo institucional y todo eso, pero aún así no, solo me dio un mes. Esa sí está rara. ¿A alguien más le pasó eso? No. Diego, pues a mí no, pero a mí me dio el año, pero a un conocido le pasó lo mismo y creo que fue porque, pues yo personalmente al momento de los datos metí el recibo de la matrícula. Él metió como solo la foto del carnet, por eso, pues lo único diferente que hicimos los dos, tal vez fue por eso. Pues sería probar, pero se me hace raro porque por lo general la licencia que está dando Autodesk es por un año. Bueno, voy a intentar. Pues, profe, Sí, yo escogí el periodo en que iba a estudiar sí. y pues mandé todo, mandé foto de mi carnet, mandé el recibo y me dio licencia por 3 años, profe. De hecho, a Porque mí, ahí me dio un periodo diciendo que me da licencia hasta como hasta el 2024 o algo así. a nosotros, yo como docente, pues por docencia, a mí también me dan licencia por 3 años, pero sé que por lo general las licencias estudiantiles, no para docentes, sino para estudiantes, creo que están por un año. Entonces sí, se me hace raro lo que me está diciendo Diego, sería que revisara lo que le dice su compañero a ver si eso le soluciona el problema, porque sí, se me hace raro. Sí, bueno, voy a intentar. Vale, listo. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe. Dime, señorita. Em, ay, espérame. Te espero. Ya. Profe, es que cuando yo estaba como haciendo como las curvas, Sí, pues yo ponía, pues, como la que hiciste como con los circulitos, que lo deformaste y hiciste como un jarrón, no sé. sí. Entonces, pues yo quería hacer como varias cositas así, y yo le ponía como los circulitos que necesitaba y todo, y me cogía como 2 circulitos y no me cogía más. O sea, y me pasó varias veces y lo volvía como a hacer hasta que me rendí porque no funcionó. Entonces, pues no sé por qué no me estaba cogiendo como todos, o me estaba cogiendo como los dos de arriba, los dos de abajo y los ponía como en orden. O sea, ¿tú te refieres a cuando hice como la botella de aguardiente, dices? Sí, sí, señor. Cuando hice, digamos, bueno, cuando hice como la botellita de aguardiente, lo que yo hice para recordarles y hacerle un recorderis a los que de pronto no recuerden cómo fue esa sencilla botellita de aguardiente. Lo que yo hice fue primero generar una curva a base de un círculo que la ubiqué y la cuadré como más me gustó. Y ya después de tener como una base, comencé con control D de dedo a ir duplicándola y a ir subiendo y bajando las duplicadas. Y cuando las iba escalando si lo necesitaba, la duplicaba nuevamente con control D. Hasta aquí fuiste siguiendo las cosas bien, hasta acá vamos bien, o hasta aquí ya te complicó algo. ¿Hasta ahí ibas bien? Sí, hasta ahí yo lo hice tal cual. Hasta ahí íbamos bien. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo. Ya después lo que hice fue volví a crear un circulito y lo dejé por aquí arriba. Y la cosa es que si yo sigo duplicando y duplicando y duplicando esto, puedo seguir haciendo cuantos yo necesite. Pero el problema, como les decía a ustedes en esa clase, es que cuando ustedes van a usar esa herramienta del loft, ¿sí? Tenemos que seleccionar en un orden adecuado. Yo selecciono esta y con Shift sostenido selecciono esta y en el orden que yo los necesite. Eso es lo que no pudiste hacer. No, eso también lo hice, profe. Eso también. Era que cuando yo seleccionaba todo y en el orden que yo quería, le daba como a la herramienta y me cogía solamente 2.
Le dabas a la herramienta y te cogía solamente dos, ¿sí? Sí. La otra cosa que probablemente te estuvo pasando, ¿sí? Es que, bueno, no sé si esto lo cuadraste, espero que lo hayas cuadrado bien. ¿Esto sí lo cuadraste bien? Sí, sí, señor. Probablemente lo que pudo haberte pasado es que sin darte cuenta o sin que fuese intencional, obviamente, lo tenías de pronto que no te trabajara en formato completo, sino parcial. Esa pudo haber sido una, ¿sí? Que también te pudo haber generado ese problema. La otra que te pudo haber creado el problema fue de pronto que hubieras cambiado alguno de estos parámetros del formato uniforme al formato de el largo de la cuerda, que seguramente fueron, yo creo que los dos problemas o alguno de los dos problemas que probablemente te pudo haber pasado. Entonces sería que revisaras de pronto eso, porque si está en este formato, así como lo tengo cuadrado, en teoría esto genera la botellita completa. Pues voy a revisarlo y más tarde, pues, si algo, lo corrijo. Vale, listo, no hay problema. Perfecto. Gracias. No, tranquila. ¿Alguna otra consultita o vamos ya con esto mejorando la cosa? ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, profe. No le entendí, qué pena, José. ¿Qué me decía? Qué pena. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me decía? Qué pena con usted. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Lo que pasa es que cuando estaba haciendo la deformación de los objetos con la herramienta, ya te digo cuál, eh, la de la que hace para doblar las cosas, no me acuerdo cómo se llama, profe. La del vent, sí, cuénteme. Bend, ese Bend. Digamos, uno lo aplica al sólido que uno tiene, ¿cómo hace para después quitarlo, digamos, si ya no lo necesita? Como les decía, esa es la parte más sencilla. Si yo tengo una cajita, porfa, apague el micrófono para que no haya... Eso, gracias. Si yo aplico el deformador, el bend, y hago las cosas que yo necesite hacer o lo que quiera, y si después de hacer cualquier cantidad de cosas no estoy satisfecho o no estoy conforme o destruí todo lo que pude destruir y no sé qué diablos hice, si ustedes seleccionan el deformador y lo eliminan, el objeto debe regresar a su estado base. Ah, ok, profe, porque es que, digamos, yo lo intentaba eliminar del panel de la derecha y pues no me dejaba, entonces ya No, teniendo en cuenta. no, seleccionelo y suprímalo. Listo, profe, gracias. Todo bien. ¿Alguna otra consultita? No, Yo, profe, dime. cuando yo hacía un objeto y le ponía un deformador y luego le cambiaba la escala, todo se me dañaba horrible. Y no sé cómo que podría hacer. Tengan en cuenta, como les decía, que cuando ustedes tienen un objeto que tenga un deformador, sea el que sea, ¿sí? Si ustedes al objeto después lo escalan, pues están transformando el objeto deformado. Si ustedes escalan el deformador, están transformando el deformador, ¿sí? Si ustedes quieren tener esto, pero lo quieren tener más grande, tienen que tomar ambas cosas, tanto el objeto como el deformador, ambas cosas a la vez, para que mantenga como esa proporción, o como le decía ahorita a otra persona, quitarle el historial para que se desvincule del todo del deformador y ya quede de esta forma para siempre. No sé si eso es lo que te estaba pasando. Sí, profe. Entonces tengan en cuenta eso. Si ustedes quieren dejar el deformador,
deben mover ambas cosas, ¿sí? Porque si solamente mueven una de las dos, se deforma. Si yo muevo las dos, mantiene esa proporción y se maneja igual. Pero si yo solamente uso o manejo una de las dos, llámenlo el deformador o llámenlo el objeto, las cosas se van a destruir en teoría, se van a modificar, ¿sí? O le quito el historial o modifico las dos cosas al simultáneo. No sé si ya con eso aclara un poco esta consulta de Daniel. Sí, profe, gracias. No, tranquila. ¿Otra consultita? Yo, profe, digamos, cuando yo creo un nuevo objeto, lo que pasa es que me sale ya con un tipo de medida diferente a la que yo la necesito. En este caso, yo, digamos, creo un cuadrado y ya me sale con una escala de 4 y de 6, creo. Entonces, ¿cómo hago para volver a reiniciar eso, profe? Váyase al que le esté presentando problemas, si es el cubo, si es el que sea, al cuadradito de opciones acá, ¿sí? Y resete la herramienta, resete los parámetros. Ok, profe, ya reviso. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, cuando intenté usar esta herramienta de revolución, con la que hizo la copa, Sí. profe, no sé por qué, pues intenté hacer de todo, pues no de todo, pero sí intenté hacer muchas cosas, pero siempre me quedaba como una figura plana. Entonces, no, o sea, no supe cómo darle una forma 3D, no. Eso es por lo que les dije y por lo que en la clase pasada los puse a pensar. Y se lo puedo asegurar que eso que me está diciendo casi que le voy a mostrar y me va a decir que efectivamente lo que le voy a mostrar seguramente fue lo que le pasó. Voy a hacer algo aquí intencionalmente mal, ¿sí? Voy a hacer aquí algo muy a la mala para que me quede supremamente mal. Pero si yo le pongo a este mi parámetro de revolución y lo dejo tal cual con sus configuraciones predeterminadas y solamente me preocupo por esto, ¿sí? Muy seguramente si yo lo creo me va a generar lo que usted dice, me va a crear esto. Le pasó algo por este estilo, me imagino. Sí, señor. Esto es porque si usted es consciente de lo que está pasando acá, es que él está asumiendo que el eje de revolución es el eje Y, pero como yo dibujé esto en un sentido diferente, precisamente para pensar, yo en este caso no quiero que el eje axial sea mi eje Y, yo en este caso quiero que mi eje axial sea el eje Z, con lo cual mire que acá me está diciendo que el eje que él está asumiendo como el eje axial es el eje Y y por eso me hace esto. Si yo le pongo este eje axial no en el eje Y, sino que se lo dejo aquí en 0 y se lo pongo en el Z en 1, la cosa ya por lo menos me la reconoce en este sentido, que me está generando el hueco, sí, pero yo ya les expliqué en la clase pasada cómo se puede solucionar este hueco, que se puede hacer por este lado o se puede hacer por el otro lado, pero lo que a usted seguramente le pasó es que cuando usted hizo su revolución no se percató de analizar cuál era su eje axial. Sí, profe, le embarré. Sí. Y si se acuerdan, yo en la clase pasada me preocupé porque me entendían esta parte y muy seguramente usted no cambió esto, ¿o sí? No, profe, la verdad no. Perfecto, entonces ahí está también su problema. Para los que me estén diciendo que si los agrego al grupo de WhatsApp, en la descripción de cada clase por el calendario está el link para que si no los he agregado se agreguen solitos, ya que a veces o no me han escrito o se me ha pasado, pero si no los he agregado y quieren estar en el grupo de WhatsApp para las cosas, en la descripción en el calendario de las clases está el link para que se autoagreguen al grupo de WhatsApp los que lo necesiten o los que lo quieran hacer. Y por favor, si se agregan, escríbanme bien nombres completos cuando se agreguen.
Luis, José Luis, por ejemplo, que me estaba preguntando. Y Diego también me estaba preguntando. Revisen en el calendario las clases que están obviamente ya configuradas para ustedes, y ustedes, Diego y José Luis, ya están en el grupo de WhatsApp. No, yo, profe, no. Si ustedes todavía no están en el grupo de WhatsApp de Classroom, si ustedes todavía no están en el Classroom, escríbanme ahí en el chat los correos y los voy agregando mientras voy explicando unas cosas para que también les llegue todo, pero escríbanme ahí sus correos institucionales aquí en el chat y los voy agregando. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien dijo yo? Profe, sí, me acaba de generar una duda. Respecto a los trabajos, ¿su merced va a hacer alguna retroalimentación o algo así? Porque pues, a mí sí me gustaría decir pues, que me dijera en qué debo mejorar o en qué voy bien, en qué voy malo. Yo por lo general lo intento hacer. Esta semana. He estado un poco del cuello porque, aunque ustedes no lo crean, estoy haciendo unas cosas que si se las muestro pronto se asustan, que es crear una especie de códigos para automatizar acciones, pero estoy intentando solucionar un problema aquí con un código que tengo, pero pues obviamente no los quiero asustar con códigos para... Entonces necesito arreglar esto cuanto antes, y no he tenido realmente... He visto los trabajos, pero digamos no los tengo cuadrados como por lo general lo hago para cuando hago las retroalimentaciones, digámoslo así. Espero intentar solucionar eso y ponerme un poco al día para la otra clase, pero por lo general lo hago, de pronto no con todos los trabajos, los hago con de pronto algunos en los que haya visto cosas como que les sirvan a todos. Cuando hago ese tipo como de retroalimentaciones, no se extrañen si ustedes me mandan las cosas y no pongo sus trabajos. A veces solamente pongo uno que otro, y a veces ni siquiera les uso el nombre de cada estudiante para que nadie sepa, si no lo conocen, quién lo hizo, y solamente el autor lo sepa, ya que me sirve para explicar cosas ya sea para todo el mundo. Entonces no les extrañe cuando haga ese tipo de retroalimentaciones, que primero no use el nombre de quién lo hizo, y segundo que si ustedes mandaron algo no ponga sus trabajos ahí. ¿Eso también queda claro? Listo, profe. Vale. ¿Alguna otra consulta? Dime. Sí, pues con respecto a los trabajos, digamos, si uno hace algo, pero después lo mejora, ¿puede Mejor. volver a subirlo? Como la, no, o sea, la que me subes yo es la que, o sea, lo que tú me subes al Classroom es lo que yo reviso. Que para la siguiente, digamos, lo mejores y eso, siempre va a ser posible, y eso siempre lo voy a tener en cuenta, y obviamente, pero que digamos me las estés cambiando cada día no es lo ideal, obviamente, porque yo necesito estar sacando, como ya lo dije en su momento, las notas de los trabajos y eso. Pero como muchas cosas que yo les voy a ir pidiendo, cada clase las vamos mejorando, como el escenario que comenzamos con una versión 1, después una versión 2, todo ese tipo de cosas o todo ese tipo de avances es también lo que yo tengo en cuenta, cómo han ido mejorando ustedes las cosas. Por eso es que yo les voy pidiendo como en cada clase que mejoren las cosas con lo que vemos en cada clase. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra consultita? Sí, profe, yo tengo una consulta. Cuénteme. Buenas tardes. Pues, lo que pasa es que pues mandé a formatear el computador a ver si se le soluciona. No sé si se acuerda que le comenté que entran en conflicto como los controladores de la tarjeta gráfica. Entonces ya lo llevé y pues ya le hicieron de todo, y pues al parecer es como ya el daño como físico. Uy, Y sí, ¿y es una tarjeta de video integrada o independiente? sí,
es una tarjeta que ya viene integrada con el portátil y pues me recomiendan que, o sea, que realmente cambiar eso Es jodido. pues es jodido y pues puede que no, ni siquiera prenda el computador. Porque es que si es una tarjeta de video integrada y se le dañó la tarjeta de video, haga de cuenta que se le dañó la board, por ende se le dañó la máquina. Sí, exacto. Entonces, pues al momento, o sea, el programa funciona, pero creo que no me deja, o sea, no sé qué opciones me impida, porque pues esta mañana también veo animación 3D y pues ya me estaban explicando como unas cuestiones de color y eso, y pues creo que, no sé, creo que la cuestión del color es lo que no, ya no dejaría, no sé qué vayamos a trabajar o cuánto tiempo tenga como para solucionar, sí, Con, lo del computador. con ustedes, como tal, cosas de color no nos vamos a meter mucho porque con ustedes no les voy a explicar realmente nada grave de materiales, creo que ni siquiera alcanzaremos a ver materiales prácticamente. Nos vamos a dedicar precisamente, como se llama, a modelado y a algo de animación, con lo cual la parte de color de pronto no le va a interesar mucho o no le va a afectar mucho, ¿sí? En ese sentido pues no hay problema. También quizás tendría que probar es cómo le corre con una animación, porque eso de pronto sí le pueda llegar a afectar en el tercer corte, pero si les llega a afectar ya sería en el tercer corte, con lo cual todavía tendría tiempo para solucionar ese problema. Pero con color y eso no nos vamos a meter mucho, así que tranquilo, Ah, listo, listo, ¿vale? listo, gracias. Todo bien. ¿Alguna otra consultita? Profe, es que se me fue la luz mientras explicabas lo de la retroalimentación. Pues, ¿podrías por favor repetirlo así rápido? Tranquila. Como les decía, Gracias. yo por lo general sí intento hacer ese tipo de retroalimentaciones, pero como les decía, no se extrañen si cuando yo haga eso, si ustedes me mandan el archivo y yo no lo abro, no les extrañe. Yo a veces miro los trabajos y cojo uno que otro, ¿sí? No todos, y con esos trabajos explico cosas que les pueden ser útiles a todos, cosas que de pronto están bien o están mal, pero no necesariamente uso todos los documentos que me llegan, porque si no se me volvería las 4 horas solamente haciendo la retroalimentación. También tengan en cuenta que muy probablemente cuando yo haga ese tipo de cosas no voy a usar el nombre del estudiante que me mandó las cosas para que no se asusten. Si el autor de pronto quiere confesar que es de él, perfecto, pero pues yo por lo general intento que no sea, no ponerle el nombre de quien lo hace para que, como les digo, las retroalimentaciones sean un poco más genéricas para todos. Y como les digo, no les extrañe si me mandan algo y no lo abro, no comiencen a preguntarme, profe, y yo le mandé pero no lo abrió, profe, yo lo mandé pero no me abrió, no me lo abrió. Eso es porque, sí, como les digo, no tendríamos clases sino solamente retroalimentaciones en todas las 4 horas. ¿Sí? Pero pues como les decía, ahorita a los que estaban, esta semana me cogió pues realmente no he tenido realmente este tiempo porque como ya les mostré ahorita estoy trabajando, es un código que me tiene pensando cómo solucionar un pequeño error que me está generando. Y pues obviamente es para los que de pronto sepan un poco de programación, a veces encontrar ese tipo de detallitos no es tan sencillito, ¿sí? Intentaré ponerme al día para de hoy en 8, ¿vale? Vale, profe, gracias. Vale, gente. Ahora sí, ¿alguna otra consulta o ya comenzamos hoy con lo que nos atañe, o alguna otra consulta antes de comenzar? ¿Vamos bien? Sí, ya, bien, mal, no dicen, no hablan. Por mí todo bien, profe.
José Luis, ya lo agregué al Classroom, por favor revise, o sea, ya le mandé la invitación al Classroom, por favor revise y si ya les llegó, acéptela. Como les digo, los que de pronto todavía no están dentro del grupo de WhatsApp, ahí en la descripción está el link para que se agreguen y me escriban bien los nombres para agregarlos. Si no hay más consultas, arranquemos entonces con lo de hoy. O vuelvo y digo, antes de que yo arranque hoy, ¿alguna otra consulta? No, profe, nada. ¿Arranco ya? De una, profe. Profe, la pregunta, ¿qué versiones dice Maya? Yo estoy trabajando con 2020. 2020, ok. ¿Listo? Vale. Si no hay más consultas, asustemos un poquitito a la gente. Ahora, yo sé que con lo que hemos visto hasta el momento, si yo les pido a ustedes que hagan un objeto como el que ya les voy a mostrar, obviamente les quedaría un poco difícil y seguramente me mirarían, si estuviéramos en vivo y en directo, me mirarían rayado, ¿sí? Porque pues probablemente digan que no es fácil, no saben cómo hacerlo, pero pues precisamente hoy vamos a aprender cómo hacer cosas como, por ejemplo, lo que les voy a mostrar a continuación. Yo tengo aquí ya un objeto hecho, que, ¿por qué no me está mostrando un objeto? Aquí está. Les presento el objeto que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Aunque parezca complicado de hacer o parezca un poco difícil, yo sé que, como les digo, con las herramientas que hasta ahora conocemos, quizás ustedes se pegarían de las pestañas intentando hacer algo así, pero créanme que no es tan difícil. Regálenme un segundito. Listo, qué pena, es que estaba mi perrita queriendo salir del cuarto. Listo. Ahora, ¿les parece muy jodido este sofá? ¿O les parece algo hasta sencillo? No, profe, eso está jodido, mucho nivel. Y créanme que este sofá, No, está sencillo. créanme que cuando ustedes sepan cómo se hace este sofá y le cojan práctica, este sofá sale en cosa de 2 minutos. Y no más. ¿Sí? Obviamente yo no lo voy a hacer en 2 minutos, yo lo voy a hacer con la calma del caso. Pero este sofá sale cuando mucho en 5 minutos. ¿Sí? Así que no se asusten cuando vean cosas de este calibre. Para que no crean que el profe les va a hacer trampa. Adiós sofá. Vamos a hacer un sofacito desde ceros. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar hoy y por qué es que ya vamos a poder crear un objeto como ese sofá? Porque ya por fin hoy vamos a comenzar a meternos con lo que es la parte del modelado poligonal en forma. Ya vamos a ver herramientas de modelado poligonal. Ya vamos a trabajar como quizás hace unas clases atrás me estaba diciendo de pronto Gerson, que se trabajaba de pronto una copa. Hoy, con las herramientas que vamos a ver, ya vamos a poder hacer muchas más cosas y mucho más detalladas, como se dieron cuenta, como ese sofá, donde con las cosas que conocíamos que eran primitivas, deformadores, trabajo con líneas, de pronto hubiese sido muy jodido lograr. Entonces, ¿claros con lo que va a pasar hoy o con lo que ya nos vamos a meter hoy? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, muy seguramente las preguntas que me hacía Gerson la clase pasada de que él hacía la copa a base de un cilindro y cosas por el estilo, si mal no estoy, era Gerson el que me dijo eso la clase pasada. Sí, yo les decía que todo eso lo íbamos a ver, pero que me tuvieran la paciencia del caso, y pues este es el momento para que se dé cuenta de que funciona muy igual a otros programas, como me decía, como Cinema 4D. Ahora, ese sofacito que ustedes vieron ahí nace y se genera a partir de una simple y sencilla cajita. La única cosa que voy a ponerme a construirle o hacerle a esta cajita es configurarle sus parámetros un poco para que quede más
como más me parezca bonita, ¿sí? Voy a dejarla más o menos de unas dimensiones que me parezcan satisfactorias y me voy a poner a ponerle una cierta cantidad de divisiones centrales. En este caso a este sentido le puse 2 divisiones y a este le puse una. Pero si yo les pido que hagan una cajita y le pongan divisiones, hasta ahí creo que todos, espero, todavía me puedan seguir tranquilamente. O hasta ahí ya hay alguien que no me pueda seguir. Hasta ahí todos. Profe, ¿cómo lo de las divisiones lo puede hacer otra vez, por favor? Qué pena. Solamente escoger estos valores y o subirlos a mano o seleccionar el atributo por su nombre y con el botón medio en cualquier parte de la escena ir añadiendo o ir quitando divisiones. Ah, listo, vale, gracias. No, tranquilo. Pero hacer una cajita de este calibre o algo similar a esto, todos están creo que en su capacidad de hacerlo, espero. O hasta ahí vamos bien. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, pero Sí, profe. Sí, pero no me, No lo entiendo. no me sale cuando ya el objeto está creado, no me sale para agregarle más líneas. Dele clic acá y ahí le salen. Pero es que no me sale la parte de los inputs. Pues seguramente fue porque entonces le eliminó el historial. No, ok. ¿Y cómo se haría entonces? Cree otra cajita porque es que hacer una cajita de este calibre no es difícil. ¿Sí? Bueno. Vamos bien, hasta la cajita todos de acuerdo. Listo, profe. sí, profe. Bueno, yo voy a hacer una cosa que de una vez les digo, les recomiendo se acostumbren. Como se dieron cuenta, acabo de cambiar sustancialmente la característica de dimensión de mi caja. ¿Por qué la estoy cambiando? ¿Por qué estoy cambiando tan drásticamente las distancias? Es bueno que desde ya se acostumbren, ¿sí?, a modelar las cosas a una escala real. Tengan en cuenta que la unidad que maneja Maya preestablecida como unidad de medida son centímetros. Entonces es bueno que se acostumbren desde ya a manejar unas distancias más cercanas hacia algo real, con lo cual en ese sentido, por eso es que estoy modificando esa caja y la estoy dejando como la que caja, ¿sí? Estoy dejando una super caja porque, como les digo, estoy intentando aproximarme un poco más a las escalas reales de un sofá, en donde estoy diciéndole que el largo del sofá va a ser un sofá de 2 metros con una profundidad de 75 centímetros y por un alto de la parte hacia el asiento de 35 o de 30 centímetros. Es bueno, como les digo, que se vayan acostumbrando a modelar siempre a escala real, ¿sí? Yo sé que probablemente muchos de ustedes quizás no tengan muy en cuenta o no sean muy de aprenderse ciertas medidas, ¿sí? Pero pues yo, con todo el que no me sé las medidas de un sofá exacto, ¿sí?, sé que aproximadamente unas medidas de este calibre no le quedan mal, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, un sofá puede llegar a ser un sofá de 2 metros de largo, puede tener cerca de 75 o de 50 a veces, puede ser de hecho hasta más pequeño. En este caso lo estoy dejando un poco profundo, le estoy dejando una altura hacia la parte del asiento más o menos de 35, pero como les digo, es la misma caja, solamente que le puse unas dimensiones muy grandes, y por ende es muy importante que también se acostumbren, de ser posible, a manejar las dimensiones de sus elementos desde los parámetros de dimensión
y no desde los parámetros de escala. Es ideal o es lo mejor que ustedes pueden hacer es intenten en la medida de lo posible jamás alterar estos valores 1 cuando sea posible, cuando ya sea indispensable que les toque modificar los valores de escala, háganlo, pero siempre y cuando les sea posible intenten que las escalas queden en 1 y que las dimensiones sean configuradas a mano por acá. ¿Esa parte queda clara? Sí, profe. ¿Por qué les digo que...? Profe, Dime. es que tengo una pregunta de cuando las cosas se hacen tan grandes. ¿El piso que tiene como malla por defecto se puede hacer más grande o no importa que, No, que quede así? no importa que quede así, pero si lo quisieras hacer más grande, aunque no importa que pase esto, ¿sí? Esto pasa solamente en la vista de perspectiva. En las vistas auxiliares la grilla es infinita, ¿sí? En las vistas auxiliares la grilla es infinita. Eso solamente se ve cortado en la de perspectiva, pero si por alguna razón eso te afecta o quisieras dejarlo más grande, te puedes ir aquí a este iconito chiquitito aquí en la vista de perspectiva que tiene como una cuadrícula, darle clic derecho, irte a las opciones y aumentarle el tamaño a esa cuadrícula. Ah, listo, profe, gracias. Vale, listo, perfecto. Lo que sí les puede llegar a pasar es que si ustedes se alejan un poco, se les desaparezca. Esto sí puede llegar a pasar, ¿sí? Y esto sí es algo que probablemente les ocurra un poco seguido, ¿sí? Que si ustedes después se acercan, les vuelve y les aparece, pero a veces puede que a ustedes les pase eso. Si quieren evitar eso, porque eso también es una de las preguntas que suele pasar y que suele hacerme la gente, si les está pasando muy frecuente eso, ¿sí? Si no les está pasando frecuentemente, pues dejen a Maya vivir tranquilo y no lo molesten de a mucho. Pero si les estorba y les está pasando muy seguido que ustedes se alejan y digamos aquí ya se les comienza a desaparecer un pedazo y ya de pronto ustedes aquí necesitan seguir viendo las cosas, ¿sí? Si les estorba o les pasa eso, váyanse a este icono de camarita que tiene un engrane en la parte de abajo. Si alcanzan a ver esta camarita con un engrane en la parte de abajito. Sí, profe. Sí, profe. Váyanse a este icono, ¿sí? Para que les aparezca esto y aumentenle 1 o 2 ceros aquí abajo y eso se les soluciona. ¿Listo? Listo, profe. Si no les pasa, déjenlo tranquilo, vivan tranquilos, sean felices y no molesten a Macha. Si les estorba y les pasa, pues hagan ese cambio, ¿sí? Pero si pueden vivir con eso, perfecto. Ahora, Profe, ¿qué es lo que hace ese cambio exactamente? ese cambio de acá, ¿sí? Sí, profe. Les da la posibilidad de que, de que ustedes puedan tener la cámara o el zoom mucho más lejos e igualmente todavía poder seguir viendo las cosas. Ahí la sigo viendo porque le puse 2 ceros de más. Si le quito 2 ceros como venía, ahí se me desaparecía. O sea, es como darle más amplitud de vista a la cámara nativa de Maya. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Ahora, como yo ya soy un poco, vuelvo y lo digo, un poco más quisquilloso y un poco más cansón, yo ya les dije a ustedes que se deben acostumbrar siempre a modelar por encima de ellas. ¿Se acuerdan que yo ya les había dicho ese pedacito? Sí, señor. Entonces, como actualmente si nosotros miramos esta caja, está del piso para abajo y del piso para arriba, ¿sí? Y yo soy un poco más cansón y a mí me gusta hacer las cosas mucho más precisas y mucho más desde ceros, desde el comienzo bien. Yo voy a hacer algo muy sencillo, ¿sí? Que va a ser tomar el pivote de este objeto. Recuerden que con la D sostenida entro en la afectación del pivote. ¿Y con qué letra activo este imán? Con V, profe. Exacto, entonces pongo la D, la V, le doy la posibilidad de que solamente se mueva en el sentido vertical, lo bajo
y ya después hago que el pivote quede aquí en la base, ¿sí? Para que quede como en la base del sofá, y para que se me alinee facilito puedo usar la X. Recuerden que la X me activa el otro imán y la puedo subir, ¿sí? Y ahí ya lo dejo alineadito del piso para arriba, ¿sí? Esto no es que sea indispensable que lo tengamos que hacer ya, pero yo tengo la costumbre de hacer las cosas desde ya. ¿Por qué? Porque así ya me acostumbré a trabajar yo. Eso lo podemos hacer al finalizarlo, también se puede hacer al finalizar, no hay ningún problema. Que yo lo haga al inicio o que lo haga al final o que lo haga en ambos momentos es normal. Pero bueno, tenemos nuestra cajita. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Sencilla la caja. Perdón, tengo una pregunta. Dime. Es que yo cuando muevo el pivote, o sea, no sé cómo hacer que solo se mueva en una dirección, se me mueve como... Porque tú lo estás moviendo desde acá, tú lo estás moviendo desde acá, tú lo estás moviendo desde el centro. Yo cuando muevo el pivote me aseguro de que solamente el que está mirando, en este caso hacia arriba, se ponga amarillo. ¿Sí? Ah, ok. Vale. Gracias. Vale. Sí. Vale, listo. Como les digo, esto lo podemos hacer desde el inicio, lo podemos hacer al final, lo podemos hacer al inicio y al final. Eso sí es, vuelvo y les digo, gusto de cada quien. Hasta la cajita, espero que no vayan graves, espero que todavía vayamos sencillos. Yo sé que todavía se ve como muy cajita, todavía no tiene pinta de volverse un sofá, pero ténganme fe, ténganme paciencia. Listo. Hasta aquí todos de acuerdo. Sí, profe. Vale, listo. Ahora, como nos vamos a meter con las herramientas de modelado poligonal, ¿sí? Lo primero que hay que dejar claros son los componentes de modelado poligonal que maneja todo objeto poligonal. Por ende, para hacer esta aclaración y estas explicaciones, ¿sí? Voy a dejar temporalmente la cajita por aquí lista, ¿sí? Esto que voy a hacer acá, que va a ser una explicación más que cualquier cosa, lo voy a hacer usando una simple esfera. Esto que voy a hacer, si quieren no lo hagan, háganlo cuando ya lo apliquemos sobre la caja. Lo que voy a hacer aquí es, como les digo, una explicación de cosas, con lo cual aquí me interesa más que lo hagan, que me pongan atención y que me lo entiendan, porque voy a destruir esta esfera muy feo, ¿sí? Por eso es que estoy usando un objeto, llamémoslo temporal o basura, y no lo estoy haciendo con la caja para no destruir lo que más adelante queremos dejar bonito. Entonces pónganme por ahora atención, si quieren no hagan nada más que prestarme atención, y si les sale alguna consulta, obviamente háganlo. ¿Estamos? Ok. De una, profe. Vale, listo. Ahora, no sé si se dieron cuenta ahorita que yo les dije que si ustedes, por ejemplo, cuando yo en la clase pasada les hablé del trabajo con las curvas, ¿se acuerdan que les hablé de que si ustedes daban clic derecho podían meterse dentro de los control vertex o los edit points? ¿Sí? Estos dos son componentes internos de trabajo de una curva 2D. Todos estos son componentes. Este es el componente de objeto, este es el componente de control vertex, este es el componente de los edit points, y estos dos, aunque no los consideran algunas personas componentes, también para Maya y para Mel y para toda la estructura de programado de Maya también se consideran componentes, con lo cual estas cosas que estamos viendo acá, que ya en la clase pasada comenzamos a meternos con ellas, es lo que se llaman los componentes de un objeto. Si nosotros hacemos eso mismo dentro de un objeto poligonal, lo que nos aparece son los componentes de este objeto. Todos estos son componentes de trabajo, todos a excepción de este, son componentes de trabajo, ¿sí? El que todos han estado manejando sin saberlo es el componente de objeto, porque por el momento ustedes han manejado los elementos,
a base de un todo, como una unidad, como un todo, ¿sí? Ese es el componente que ustedes han estado trabajando, pero como ya en este momento la idea es comenzar a trabajar un poco más detalladamente, vamos a meternos con estos nuevos componentes que hay acá. Comencemos desde el más básico y vayamos complejizando cada uno de ellos para entenderlos uno por uno. Si nosotros comenzamos a meternos en el componente de vértices, se darán cuenta de que en esa esfera o en ese objeto poligonal, todo lo que eran uniones de líneas, se les pusieron unos puntitos magenta, ¿sí? Y esos puntos magenta que ustedes ven ahora son componentes llamados vértices. La ventaja de esto que es que yo puedo seleccionar ahora uno o más vértices a la vez, los que yo necesite, puede ser de uno en uno, pueden ser más de uno, y los puedo transformar como yo desee. Yo puedo tomar un punto de estos vértices y comenzar a moverlo, comenzar a hacerle lo que yo quiera, con lo cual yo puedo comenzar a generar modificaciones, ¿sí?, a este objeto, esfera en este momento, de una forma mucho más específica o de una forma mucho más puntual y conseguir diferentes resultados. Ya estoy destruyendo mi esfera y ya no es una esfera, ya es una esfera que tiene dos picos, ¿sí?, porque estoy transformando los vértices que componen esa esfera. Ahora, yo puedo, como se lo imaginan, no solamente moverlos, ¿sí?, yo puedo también rotarlos, ¿sí?, yo puedo también escalarlos, yo puedo transformarlos como a mí me parezca, como yo quiera. Hago una pregunta: si yo selecciono única y exclusivamente un solo vértice y lo roto, ¿tendrá sentido que yo rote un solo vértice? Creo que no, profe. Para nada, ¿sí? Rotar un punto, por más de que ustedes roten un punto, va a seguir siendo un punto. Por lo mismo, igualmente con la escala, escalar o rotar un único vértice no tiene sentido, ¿sí? Si ya tenemos no uno, sino dos, tres o más, ahí ya obviamente las cosas comienzan a afectar. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando ustedes tienen ya más de un vértice seleccionado, fíjense que siempre las herramientas de transformación, llámenlo mover, rotar o escalar, siempre se van a ubicar preestablecidamente en el centro de lo que esté seleccionado. Si es un solo vértice, se va a ubicar encima del vértice. Si yo ya tengo dos, estas herramientas se me van a ubicar en el centro entre estos dos. Si ya tengo 3, 4 o los que sea, la herramienta de transformación que sea que yo use, llámenla mover, rotar o escalar, como se darán cuenta, siempre se está ubicando en el centro de lo que yo tenga seleccionado. Esa parte la notan y queda clara. Sí, profe. Eso es una de las cosas que más adelante se van a dar cuenta más utilidad nos puede llegar a dar y más utilidad vamos a usarle, ¿sí? Ahora, en el formato de vértices, ¿sí?, como ya lo sabemos, yo puedo hacer alteraciones como yo lo desee, como ya lo veía haciendo cosas por este estilo, ya sea mover, rotar o escalar. Ahora, si nosotros analizamos el siguiente de los componentes de un objeto poligonal, entraríamos en lo que es nuestro componente de edge o de eje. A diferencia del de vértice, ahora nada se pone de color magenta, pero ahora lo que me va a permitir seleccionar malla no van a ser esos puntos, sino que van a ser las líneas que existan dentro de puntos que ya existían previamente. De la misma manera, como ahora ya estoy seleccionando es líneas y no puntos, igualmente también las puedo transformar a mi gusto. También puedo hacer igual que lo hacía con el vértice, mover, rotar o escalarlos a mi gusto. La diferencia ahora es que obviamente si yo ya roto un solo edge,
como un edge internamente está trabajando con dos vértices, rotar o escalar un solo edge ahora sí tiene sentido, porque ya internamente, como les digo, él está tocando dos vértices. Escalar un solo edge ya tiene sentido, ¿sí? Pero lo que ha cambiado hasta el momento es que ahora estoy seleccionando, en vez de puntos, las líneas. El resto sigue siendo exactamente igual. Yo puedo seleccionar más de uno y la herramienta se me va a ubicar en el centro de lo que yo tenga. Eso igual va a ser presente para cualquiera de los componentes de un objeto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, señor. Y si nos metemos en el tercer componente básico, que es el componente de cara, lo que seleccionaremos ahora es toda el área que esté entre líneas, que a su vez obviamente esas líneas deben estar dentro de vértices o comprendidas entre vértices. Pero ahora estoy seleccionando toda el área que haya entre líneas. Como se darán cuenta, en un principio la única diferencia es que esto selecciona puntos, esto líneas y esto toda el área entre líneas. Esa es la aclaración más básica y más simple de cada uno de los componentes hasta ahora. Esa primera aclaración está clarísima para todos. Profe, me perdí. ¿Cómo se selecciona toda el área entre líneas? O sea, la zona que tiene ahí punteada. Como... Ah, ya. Aquí como faces. ¿Listos? Ahora sí ya estamos más claros con eso. Sí, profe. Listo. Esa es, como les digo, la primera aclaración simple de cada uno de los componentes. Ahora, no se asusten si por error usan el componente de vertex face. Este es un componente que a las personas que de pronto no conocen mucho qué es lo que hace, los puede llegar a preocupar porque creen que han destruido su objeto porque pasa esto, ¿sí? ¿Esto qué es lo que está haciendo? Es una representación en malla de lo que nos está mostrando es cada una de las caras, cada una de las faces, ¿sí? Nos está mostrando las caras por sí solas, sin esas uniones o con espacios en esas uniones. Y este es el único componente de los clásicos, ¿sí? Que en teoría no se considera un componente de trabajo. Porque si bien yo puedo seleccionar como si fuesen vértices, miren que si yo tengo la herramienta de mover, rotar o escalar, así yo tenga la de rotar y los rote, no hace cambio alguno. Es el único componente que en teoría no se deja trabajar o no se puede trabajar. Este es un componente, ¿sí?, que se usa es para revisión de la estructura de la malla, para darnos cuenta cuando tenemos un error en la malla. Muy fácilmente nos podemos dar cuenta en este componente en donde exista un error en la malla. Obviamente esta malla todavía no tiene error alguno, por lo cual se ve parejito por todo lado, pero si esta malla tuviese un error en este componente sería muy fácil darnos cuenta en dónde está, ¿sí? No es un componente propiamente de trabajo y más que ese componente de trabajo se considera un componente de revisión. Y como recomendación, el componente multi úsenlo cuando ya tengan práctica manejándolos independientemente. ¿Por qué? Porque en el componente multi yo puedo hacer selecciones desde vértices, desde edge, desde caras, o mezclar selecciones como vértices, edge y caras, todo en un solo componente. Puedo tener mezclas de diferentes componentes a la vez, ¿sí? Y esto puede llegar a generarles más problemas que utilidad si no lo usan de una manera adecuada.
Con lo cual yo les recomiendo que su componente multi lo usen cuando ya tengan un buen dominio manejando cada uno de los tres componentes básicos de forma independiente, ¿sí? No se los recomiendo desde ya, o si alguno se quiere arriesgar, pero tengan en cuenta que les puede generar errores si no lo usan de forma correcta, ¿vale? Este lo van a usar cuando se metan en la parte de texturizado. Como no es este nuestro caso, lo vamos a ignorar. Y el componente de objeto es el que todos han conocido hasta el momento. Esa aclaración por ahora básica de los componentes está clara. Sí, profe. Ahora comencemos a complicarles un poco la existencia a mí mismo, para que comencemos a dejar claras ciertas cosas que desde ya es bueno que se vayan acostumbrando a terminología que de aquí en adelante van a usar, no se imaginan cuánto, ¿sí? Como lo son, qué es un loop, qué es un ring y sus compañeritos y hermanos y similares, que es bueno que se los vayan, como les digo, aprendiendo. Ahora, yo probablemente podría decir que de pronto Gerson, que era que me preguntaba la clase pasada si, que es, cómo se hacía este tipo de cosas de esta manera, es probable que él ya sepa todo este tipo de cosas, pero yo sé que hay mucha gente que probablemente no sepa este tipo de cosas, o alguien aparte, o alguien sí se la sabe. No, profe. Bueno, entonces permítanme y me meto a mi pseudo tablerito, ¿sí? Para dejar un poco claras ciertas cosas. No les asuste, no han perdido la conexión, todo lo controlo yo, como dicen en Los Simpson. Así que tranquilos que la pantalla está negra, sí, yo sé, voy a hacer matachitos a mi aire, así que no se asusten, ¿sí? Ahora, como les digo, hay que dejar claro lo que es un loop y lo que es un ring a la hora de trabajar con elementos poligonales. Estas dos terminologías, ¿sí?, de lo que es un loop y lo que es un ring, tienen una limitante y tienen una regla, y es que todo nuestro objeto poligonal debe estar creado a base de lo que se llaman quads. ¿Se acuerdan que cuando les hablé la clase pasada de las herramientas de revolución, de loft y de muchas otras, les pedí encarecidamente que tuviesen cuidado en que siempre trabajáramos en función de quads? Sí, profe. Sí, profe. Les pedí eso es precisamente para que estas dos cosas, de lo que son los loops y los rings, puedan servir. Ahora, imaginémonos el siguiente caso. Imaginémonos una cuadrícula o un plano, ¿sí?, que está compuesto obviamente de subdivisiones verticales y horizontales. Aquí de pronto no me están quedando tan simétricas, pero pues igual, aunque no sean simétricas, las voy a hacer para que me queden quads, ¿sí?, que es lo que realmente me interesa a mí. Ahora, imaginémonos una geometría o un plano, ¿sí?, con estas divisiones, ¿sí? Hasta ahí, nada del otro mundo, supongo yo, ¿cierto? Ahora, imaginémonos lo siguiente. Comencemos a dejar claras estas dos cosas desde la forma más simple que hay para cada una de ellas, que es utilizar los edge para la explicación. Por ahora, voy a hacer la aclaración de estos dos términos a base de uso de edge. Imaginémonos que yo selecciono este edge de acá. Si alcanzan bien, a ver bien ese color azul, o prefieren un color diferente. Pues yo lo veo bien, profe. Aquí se ve más
claro para todo el mundo. Sí, bueno. Listo. Imaginémonos que yo o el usuario ha seleccionado este edge. Hasta ahí, ¿todos vamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, de este edge existirán unos que van a ser el loop y existirán unos diferentes que van a ser el ring. Ahora, si nosotros analizamos todos los que vengan en el sentido de ese edge en una cara de 4 lados, o sea, todos estos, si nosotros analizamos todos los que vengan en la dirección de ese edge dentro de caras de 4 lados, todos estos, es lo que se conocería en este edge como su respectivo loop. Todos esos son el loop de este edge. ¿Sí? Los que están así como tachaditos de esta manera son los que se conocen como su loop. Y los que estén opuestos a él, o sea, en este caso este y los de abajo, ¿sí? Todos estos son los que se considerarían su respectivo ring. No sé si con estas diferencias como de señalación queda claro, muy claro cuál es cuál. Sí, profe, queda claro. Ahora, esto en cuanto a edge. Ahora, si esto les queda claro, voy a ver si no se dejan confundir la cabeza. Imaginémonos ahora un caso diferente. Yo no voy a seleccionar un edge, sino que voy a seleccionar ahora un solo vertex. ¿Sí? ¿Qué tengo seleccionado ahora? Un solo vertex. Ahora mi pregunta va para ustedes. Si yo tengo un solo vértice seleccionado, ¿de este vértice existe alguno de estos dos términos? Tendría Creo loop. que sí, profe. Gerson dice que sí, ¿y cuál sería entonces? ¿Los dos o alguno de los dos? Yo diría que los dos, profe. Creo que solo loop, pero no ring. Vale. Pero digamos, ya se generaría también en solo los vértices o también en la línea como tal, profe. Estoy hablando, por eso les estoy haciendo la aclaración. La explicación de esto lo hice a base de edge, ¿sí? Ahora les estoy cambiando las reglas de juego y se las estoy analizando ya no con un edge, sino con un vertex. Y les estoy haciendo la pregunta, si yo selecciono este solito, ¿existe alguno de los términos de loop o de ring? No, profe. Efectivamente, de un solo vértice no puede existir nada de las dos, porque fíjense que en esta explicación, para que exista ya sea un loop o ya sea un ring, yo necesito tener, como se dieron cuenta acá, como mínimo ¿cuántos vértices? Dos. ¿Y con uno solo yo puedo hacer eso? No. ¿Por qué? Porque un solo vértice no me define por ningún lado una direccionalidad. Con lo cual, en teoría, ¿sí? La definición correcta sería decir que de un solo vértice no existe ninguno de los dos términos. Pero, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas bien, sí puede llegar a existir el loop. Pero para que exista un loop dentro de un vértex, ¿qué necesito como mínimo? Necesito de dos, no solamente de uno. ¿Qué puedo hacer yo para que desde un solo vértice me reconozca un loop? Yo puedo seleccionar este vértex, dar la tecla Shift, voy a poner aquí una flechita y poner aquí Shift, y darle doble clic a uno de los vértices, ya sea a este, a este, a este o a este, ¿sí? Y si yo le doy Shift y doble clic a este,
con estos dos, él ya dice, listo, ya puedo yo entender una direccionalidad, y como yo ya puedo entender una direccionalidad entre estos dos vértices, yo ya puedo reconocer que toda esta línea de vértices puede ser considerada su loop. Si yo le doy shift y doble clic a este, él dice, listo, yo ya entiendo esta dirección y yo ya le puedo encontrar a usted toda esta loop de vértices. Pero para que Maya pueda encontrar todo un loop a base de vértices, necesito definirle una dirección. ¿Y cómo le defino esa dirección? Dando shift y doble clic sobre uno de los vértices que esté al lado en el sentido en el que yo quiera ese loop. ¿Esa parte queda clara? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, cambiémosles nuevamente las cosas. Ahora hablemos de faces o de caras. Imagínense que ahora yo selecciono toda esta área, toda esta cara. La misma pregunta de ahorita. ¿De esta cara existe alguno de estos dos? Sí, profe. Creo que sí, profe, porque ya hay Ahí, cuatro. Ya hay 4 vértices. ¿Y cuál sería el loop o cuál sería el ring de este? Sería el Los dos polígono. de lado, El polígono. arriba y el de abajo. El polígono intercalado sería el Ahí ring. viene otra vez la misma cosa. Nos pasa algo parecido que con el vértice. Si bien el área, ya como ustedes bien lo dijeron, estoy abarcando 4 vértices, ¿sí? Él dice, listo, abarco 4 vértices, pero igual, ¿hacia qué dirección me voy? ¿Hacia la vertical o hacia la horizontal? ¿Hacia qué dirección quiere usted que me vaya? Ya les estoy soplando con esto que de un face solamente existe lo que es un loop. Al igual que de vertex, solo existe un loop, ¿sí? Por ende, el único componente que maneja rings, ¿quién es? El edge. Ahora, nos pasa lo mismo que con el vertex. Para yo poder decirle con una cara qué dirección estoy buscando, igual que con el vertex, yo debo darle shift, ¿sí? Y la flechita del shift que viene siendo algo más o menos como por ahí, ¿sí? Shift. Y darle doble clic ya sea a esta o a esta para que él reconozca ya sea una dirección vertical u horizontal. No sé si ya quedaba más claro eso. Sí, profe. Por ende, cuando ustedes les hable a alguien alguna vez de un ring, internamente les está hablando de qué componente. Del edge. Es el único componente que posee rings. Los vertex y los faces solamente poseen loops y solamente se pueden definir ellos siempre y cuando se defina con un shift y doble clic o se defina una direccionalidad de alguna manera. Hasta ahí ya vamos aclarando un poco eso. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si las cosas les han quedado claras, espero que lo que voy a hacer en este momento no los deje confundidos y no se dejen caer en la trampa que les voy a hacer acá. Imaginémonos ahora un siguiente caso. Voy a hacer una especie de telaraña. Imagínense que la telaraña obviamente tiene las cosas un poco más de pronto mejor cuadraditas que de pronto lo que yo estoy haciendo acá, pero voy a ver si no se dejan confundir la cabeza. Sí. Y hagamos la última como para llenar las puntitas que me quedaron por allá arriba. Sí. Ahora voy a hacerles la
telarañita, ¿sí? Les aclaro, aquí no hay nada, esto es hueco, esto es vacío, ahí está, ahí hay aire, o sea, esta zona del centro no es un polígono, esto es hueco. ¿Hasta ahí todos de acuerdo con esa pequeña primera parte? Sí. Ahora les pregunto, comencemos a analizar las cosas. Primer cosa que yo les pregunto, todas las caras que están componiéndome esta pseudo telaraña son caras creadas a base de quads. ¿Sí o no? ¿Y los demás qué dijeron? ¿No contestan? ¿Solo contesta Daniela? Creo que sí, pero la del centro no. Por eso les digo que esto es hueco. Por eso les estoy diciendo, esto que está acá en el centro es vacío. Aquí hay hueco. ¿Sí? Asuman que esto no es nada. Aquí no hay nada. Todas las caras, sin contar este hueco, porque esto es hueco, ¿sí? Todas las caras están creadas a base de caras de 4 lados. Sí, profe. Siendo así, yo ya puedo comenzar entonces a pensar que pueden haber loops, que pueden haber rings. Ahora, si las cosas están hechas a base de quads, les comienzo yo a preguntar. Si yo selecciono de este que tengo aquí marcado, ¿cuáles harían parte del loop? El de la izquierda y la derecha. Los siguientes. ¿Solamente estos dos? Y creería que horizontalmente los que le siguen después del vacío, ¿no? No, por eso es que les hice este vacío, precisamente. Efectivamente, usted lo dijo en un principio bien. El loop de este que tengo acá serían solamente estos dos. Los loops no pueden saltar vacíos, no pueden saltar huecos. Este sería el loop de este edge. Y entonces, si estos dos son el loop, ahora les pregunto lo contrario. ¿Quiénes hacen parte del ring de ese que está marcado en circulito? ¿Cuáles serían los que hacen parte del ring? Pues los que van en diagonal hacia arriba, ¿no? ¿Este? No, o sea, los que van desde el centro, o sea, desde la línea Ese. que se... ¿Este? Sí, ese. Ese y el siguiente. Y el siguiente. ¿Y este? No, el que está al lado. ¿Este? Abajo. Abajo. Ese, no, arriba. Ese. No, profe, arriba. Ese, no. Ese y los dos. Esos dos. Bueno, Para mí es esos dos. ese. Miren los opuestos en una cara de 4 lados. Imagínense esta cara de 4 lados, ¿sí? Imagínense esta cara de 4 lados planita o más horizontal y más vertical. De esta de acá, ¿cuál es la opuesta? ¿Cuál es la línea opuesta? O sea, de esta cara de 4 lados, ¿qué línea no estoy tocando con esta línea de acá? ¿O qué líneas? Entonces sería la de arriba, ¿no? O sea, esa. Esa. ¿Y cuál, No, la de abajo. ¿cuál es más? La de abajo. La de abajo. La otro extremo. Esa. ¿Esta? La de abajo. No, la que está abajo. Esa. ¿Y qué otras? ¿O hasta ahí llego? Pues de ahí todas las que vienen en secuencia, ¿no, profe? Sí, en secuencia en circular, ¿no? Ahí dijo una palabra que ya quería llegar yo a ella. ¿sí? Ahí ya ustedes dijeron una palabra que yo ya iba a llegar a ella y por eso es que hago este siempre matachito. Todos estos, ¿sí? Hacen parte del ring de este, ¿sí? Si ustedes comienzan a analizar, todos estos hacen parte del ring de este. Cuando ustedes tengan un ring, como en este caso, que comienza y acaba en sí mismo, como este caso, ¿sí? Este es un ring que comienza y acaba en sí mismo, ¿o no?
Sí, profe. Eso es lo que a muchas personas a veces lo conocen como un ring circular. No necesariamente quiere decir que tenga que hacer un círculo. Cuando un ring comienza y acaba en sí mismo, se conoce o se denomina a veces, para algunas personas, como un ring circular. Y esto mismo también se conoce a veces como un loop circular. ¿Sí? A veces también hay gente que lo entiende como un loop circular. ¿Por qué? Porque si yo analizo toda esta área, toda esta cara, ¿sí? Uno de los posibles loops, ¿sí?, de esta cara es todo este. Este es uno de los posibles, ¿o no? Y otro de los posibles de esta hubiera sido este con este. Ese sería el otro posible. Pero el rojo, el que estoy marcando actualmente con rojo, no comienza y acaba en sí mismo. El naranja sí comienza y acaba en sí mismo, y esto también se conocería como un loop circular, ¿sí? Y también se puede dar no solamente con caras, sino, como ya lo veíamos, con vértices, porque uno de los posibles loops de este vértex puede ser este, con este, con este, con este, con este y con este. Este sería uno de los posibles. Eso también sería un loop circular, pero analizándolo como vértex, ¿sí?, que es muy diferente al otro posible, que este es el otro posible, ¿o no? Este es el otro posible de este vértice, ¿se acuerdan? Pero este no comienza y acaba en sí mismo. Este no se consideraría un loop circular, este sí. ¿Esa parte también queda clara? Sí, profe. ¿Se dan cuenta cómo haciendo cosas así sencillitas uno comienza a confundirles la cabeza y a enredarles un poco la pinza? ¿Estamos quedando claros con los matachitos del tipo, profe? Yo sé que mi pulso no es que sea el más bonito, pero pues creo que me sirve para la aclaración. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ahora, todo esto de loops y de rings lo estoy dejando muy claro porque en casi todo software que maneje 3D, este tipo de cosas nos permiten seleccionar muy rápidamente muchas cosas. Y casi todo software que maneja 3D, llámenlo Maya, 3D Max, Softimage, Sketch, Blender, bueno, los que conozco y les he dicho hasta el momento, estos términos o estas cosas son fáciles de seleccionar siempre y cuando, vuelvo y lo repito, la regla fundamental es que todo esté creado a base de quads. Esto es fundamental. Si esto no se cumple, hasta ahí llegan las cosas. Por ende, si yo tuviera una cosa como, por ejemplo, una cajita acá, en donde tuviera aquí yo, digamos, voy a hacer como triangulitos acá, y en base a estos triangulitos voy a hacer líneas hacia abajo. Y bueno, aquí ya estoy haciéndolas un poco más a mano alzada, y pues obviamente aquí ya en la esquina me está costando. Si yo tengo una geometría de este estilo, en donde tengo zonas de ella a base de quads, pero tengo zonas de ella a base de triángulos, ¿sí? Cuando yo analice, ya sea un loop o ya sea un ring, si yo, por ejemplo, analizo el loop de este edge, ¿sí?, él me va a decir, listo, usted me está buscando el loop de este edge, yo le puedo encontrar este y yo le puedo encontrar este, pero en esta zona de arriba, como está creada a base de triángulos, yo ya no le puedo encontrar nada, porque aquí en esta zona superior la regla que es fundamental ya no me la está cumpliendo. ¿Sí? ¿Esa parte queda clara? Sí, profe. O sea que en este caso, si no está en quad, serían solo triángulos en la malla poligonal, ¿cierto? No, pueden haber la mezcla, puede haber mezcla de quads con triángulos, como lo estoy haciendo en este caso. Okay. Sí. Si yo, por ejemplo, le dijera que quiero encontrar el ring de este, él diría, listo, el ring de este es este, ¿sí?
es este, porque este todavía puede ser opuesto, pero en esta parte que ya en vez de ser quads, aquí ya hay un triángulo, aquí yo ya no sé qué hacer. Entonces dice, como yo ya no sé qué hacer, yo llego con el ring hasta el punto en donde yo consigo algo que no me cumple la regla. Ahora sí quedamos un poco más claros. Sí, profe. Ahora, teniendo eso en cuenta, entremos entonces en otro de los términos que muchas veces van a escuchar, llamado el engón. Esto es otro término que es muy normal que lo use mucha gente. ¿Qué es un engón? ¿Sí? Es facilísimo de comprender. Todos creo que sabemos que esto se considera o se llama un... ¿Cómo se llama esta figura geométrica? ¿Triángulo? Un triángulo. Triángulo. ¿Sí? Un triángulo. Todos ya sabemos que esto, que está creado a base de 4 lados, se llama un Cuadrado. Cuadrado. un quad, o se considera un quad. ¿Sí? Porque está creado a base de 4 lados. Como está creado a base de 4 lados, se le conoce como un quad. ¿Sí? Con lo cual tenemos posibilidades de triángulos, posibilidades de quads y posibilidades de caras que tengan una cantidad diferente a 4 lados, como por ejemplo algo de este calibre. Cuando las cosas tengan 5 o más lados, 5 o más lados, se consideran engón. ¿Estamos? Listo, profe. Ok, profe. Pero también entonces, como ya nos estamos metiendo con la parte de los engón, tenemos que conocer otro término llamado polo. ¿Sí? Todos creo que saben los polos, el polo sur, polo norte, bueno, en fin. Se llaman polos precisamente porque en casi siempre se dan en objetos precisamente como esferas o cosas de ese estilo. ¿Sí? Como ustedes se darán cuenta, en un sistema de este calibre, ¿sí? O en un sistema de este calibre, si ustedes se ponen a analizar en un solo vértice, ¿cuántas líneas llegan como máximo en este sistema y en este sistema? En un solo vértice, ¿cuántas líneas llegan como máximo? 4. 4. 4. Cuando ustedes tengan un vértice al que les llegan 4 líneas, ese es el normal, el común y silvestre. Que les lleguen 4 o que les lleguen 3 es lo normal, y le pueden llegar 3 precisamente porque, como les digo, pueden también haber triángulos o pueden haber diferentes sistemas, pero que a un vértice le lleguen 3 o 4 líneas es normal, ¿sí? Cuando a un vértice le llegan más de 3 líneas, uy, perdón, aquí sí se me fue el pulso, más de 4, perdón. Si yo tengo un vértice al que le llegan toda esta cantidad de líneas, ¿sí? Eso se considera un polo. Cuando ya supera las 4, ¿sí? De 4 para arriba, se considera polo. ¿También estamos claros con eso? Sí, profe. Esos términos yo sé que todavía de pronto no les ven mucho el sentido, pero ya ahorita cuando comencemos a meternos con Maya, se van a dar cuenta por qué les estoy haciendo toda esta aclaración aquí como en este tablerito negro, ¿sí? Porque si me entienden ustedes estas aclaraciones en este pseudo tablerito negro, cuando yo ya las haga en Maya, van a decir, ah, claro, fácil, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, Sí, ni los loop ni los ring pasan espacios vacíos, ¿cierto? ninguno.
Ninguno salta huecos. Bueno, gracias. Vale. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Profe, cuando se hace extrusión también se crean ese tipo de puntos que estamos hablando, ¿cierto? ¿Esto? Sí, No, pues en general en todo, sí. sí, sí, totalmente, totalmente. Listo, gracias. Pero ya se está metiendo con una de las cosas que más adelante les iba a explicar, que es el extrude. O sea, por ahora quiero dejar claro un poco lo que es terminología y ciertas cosas que, como les digo, es importante que queden claras. ¿Sí? ¿Alguna consulta con todos estos matachitos del tipo, profe? ¿Vamos de acuerdo? Sí, profe. ¿A alguien lo perdí? ¿Todos quedó claro? Sí, profe, todo bien. Listo. Pues si estaban anotando, se les perdió la copia. ¿Por qué hago toda esa aclaración, como les dije, en ese pseudo tablerito que, como ya les había dicho en sus primeras clases, a veces me daba por sacar? Porque miren efectivamente esto. Si yo estoy en un edge y yo selecciono este edge y yo les pregunto a ustedes de este edge, ¿cuáles hacen parte del loop? ¿Cuáles dirían? Los de arriba y abajo. Todos los que van en la misma dirección. Exacto, sí. Sí, es. Entonces, miren que en Maya seleccionar un loop es tan simple como darle doble clic a un edge y él selecciona todo su loop. Con darle yo doble clic a un edge, él me selecciona todo el loop y como les mostré ahorita, cuando él reconoce que la regla se incumple, como en este punto, o en este punto, donde la regla se incumple porque ya no está creada a base de quads, sino a base de triángulos, hasta ahí puede llegar. Pero esto nos va a facilitar mucho la vida, porque yo, por ejemplo, puedo seleccionar todo este loop y automáticamente seleccioné todos los que venían en esa dirección y puedo hacer cambios un poco más fácilmente cuando necesite hacer cosas un poco más pulidas. Dando doble clic sobre un edge puedo comenzar a hacer modificaciones un poco más rápido y hacer esa selección. Si me hubiera puesto a hacerla a mano, uno por uno, pues me hubiera tardado más tiempo, teniendo la ventaja de que el doble clic nos permite seleccionarlo todo de una sola vez. Puedo hacer cosas un poco más fácilmente y mucho más rápido trabajar mi sistema, ¿o no? ¿Quedó claro cómo seleccionar? Sí, profe, y lo importante es que lo hace como de una manera Simétrica. como simétrica en toda la... Lo hace simétrico es porque, como ya les decía, los ejes de transformación siempre se van a ubicar en el centro. Y si yo selecciono todo un loop que cubre mi objeto de forma totalmente por todo lado, pues el eje de transformación se me está ubicando en el centro de toda esa selección. Entonces estoy haciendo cosas muy rápidamente, ¿sí? Ahora, si yo lo que quiero es seleccionar no un loop, sino seleccionar el ring, ¿qué hago? En vez de seleccionar con doble clic, porque el doble clic me selecciona es el loop, selecciono un edge y doy shift y doble clic sobre el siguiente en el sentido del ring y él me selecciona el ring. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir eso otra vez? Es que me perdí. Sí, ¿qué parte, perdón? O sea, para seleccionar todos los que están a los lados. O sea, con lo que hiciste como o sea, volver a repetir lo que hiciste con los que están naranjitas. Es que me perdí. Actualmente no hay nada naranjita, entonces no sé de cuáles me habla. O sea, ¿cómo seleccionar el ring? El loop es con doble clic. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, profe. El ring es seleccioné uno, solamente uno, y mantuve sostenida la tecla Shift y le di clic
a uno de los que están al lado, ya sea a este o ya sea a este. Si yo doy Shift y doble clic sobre este o Shift y doble clic sobre este, es exactamente igual y él me va a seleccionar todo su ring. Ah, listo, profe. Y de exactamente igual, nos pasa, como les decía, con los vértices y con las caras. Si yo doy clic en este vértice y doy Shift y doble clic sobre este o este, él me va a encontrar todo su loop horizontal. Si yo doy Shift y doble clic sobre este o sobre este, él me va a encontrar todo su loop vertical. Entonces, si yo seleccioné este y doy Shift doble clic sobre este, él encontró todo el loop horizontal. Si yo selecciono este y doy Shift y doble clic sobre este, ahora me va a encontrar todo su loop vertical. Con las caras es exactamente igual. Shift doble clic todo el horizontal o Shift doble clic todo el vertical. Lo que les decía en el tablerito cuando les mostré ahorita el tablerito. Shift y doble clic encuentra todo el loop, ya sea horizontalmente o verticalmente. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, si alguno de ustedes quiere y da Shift y doble clic, pero no sobre el que está al lado, sino saltándose unos cuantos, él lo que va a hacer es va a encontrar la ruta más corta entre ellos, ya sea de loop, ya sea de ring, ya sea de lo que sea. Si yo doy Shift y doble clic no sobre los que están al lado, sino que me salto unos, él lo que va a hacer es va a buscarles o el loop horizontal o el loop vertical más corto posible entre esos dos. En cualquiera de los componentes, así sea en Edge, él va a encontrar la ruta más corta, ya sea de loop, ya sea de ring, entre ellos. Ok, profe. ¿Bien con esa también? ¿Vamos bien con esas? ¿Vamos todos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahora, volvamos a complicarles nuevamente la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense ahora que yo tengo una selección como una especie de letra L. ¿Sí? Y por X o Y razón yo necesito que esta selección que yo ya hice se seleccione un poco más grande. O sea, quiero tomar todas las que están limitando a esta L para como que crecer esta selección. Yo puedo crecer y reducir selecciones en base a algo. ¿A qué me refiero? Yo puedo seleccionar, por decir algo, si yo selecciono en una especie de zigzag, por decir algo, de esta zona, y aumento la selección, estoy seleccionando con muy pocos elementos. Después, cuando yo crezca la selección, selecciono más cosas. O si yo tengo una selección que me haga una especie de forma un poco específica, como por ejemplo algo así, si yo crezco la selección, voy a aumentar la selección hacia todos sus sentidos, con lo cual voy a poder seleccionar mucho más rápidamente cualquier cosa, usando la posibilidad de lo que se llama el aumentar o el reducir selecciones. ¿Sí? ¿Cómo se aumenta o se reduce una selección? Cuando ustedes tengan lo que sea que tengan seleccionado, ¿sí? Si ustedes mantienen Shift y ponen el icono del mayor o menor que es el que está al lado del Shift, el Pac-Man que está al lado del Shift, aumentarán la selección hacia todos sus sentidos. Si ustedes ponen el icono de mayor o menor que sin la tecla Shift, la van a reducir. Ese es otro de los atajos de teclado que también les aconsejo se aprendan.
Shift y mayor y menor que aumenta la selección. Y el icono de mayor y menor que sin la tecla Shift, solamente el icono, la tecla, perdón, se las reduce. ¿También estamos claros con eso? Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? El icono de mayor y menor que, o sea, Shift y mayor y menor que aumenta. Y solamente mayor y menor que reduce. Ahí estoy aumentando y sin el Shift estoy reduciendo. También estamos con ese atajo. Lo estoy intentando, profe. ¿En Mac es lo mismo? No sé. Ahí en Mac No me- sí. Que no me sale. En Mac creo que es de pronto es en Mac no sé si sea con Shift o con manzanita. Sí. O manzanita y Shift de pronto. Sí. Shift y mayor y menor que en PC. En Mac tendría que ponerse a mirar de pronto cómo vendría siendo, porque es que yo como si no manejo esto es en PC. Pero bueno, el Shift y el mayor y menor que aumenta y reduce selecciones. ¿Estamos claros con esos pequeños atajitos que les voy diciendo para seleccionar cosas un poco más rápidamente? Sí, Profe, profe. ese comando sirve para las tres opciones, Sí, para para todas. Cortex, el Edge Sí, y el sí, Face. Ok. para todas, para cualquiera. Vértices, Edge, Faces, para cualquiera. ¿Claros? Ok, profe. ¿Claros con esos atajos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Como se han dado cuenta, con solo esto, todavía no les he hablado de herramientas de modelados como tal. Solamente estamos hablando por ahora de componentes y miren ya cómo destruí, digamos, esta esfera. Miren ya cómo la transformé y la volví otra cosa. ¿Sí? Y la he vuelto algo totalmente diferente a lo que era en su forma original. ¿Sí? Eso nos va a permitir a nosotros, obviamente, hacer alteraciones dentro de nuestros elementos de unas maneras mucho más específicas. ¿Vale? Ahora, ¿qué otra cosa necesito dejar clara? Una vez ya mencioné la selección de loops, la selección de loops en ese sentido, o de loops, o de rings, ya sea en cualquiera de nuestros sistemas, ¿sí? Ya les mencioné, como les decía, lo de aumentar o reducir selecciones. Una vez ustedes tengan eso ya como tal, ya en teoría, podemos ahora sí por fin, después de toda esta explicación de lo que era un loop, de lo que era un ring, ¿sí? De la regla que hay que seguir y todo lo demás, ahora sí podemos por fin meternos un poco en lo que son las herramientas de modelado poligonal, para que comencemos a crear cosas un poco más interesantes y más bonitas. Así como estaba diciendo Gerson, ya él mencionó una de ellas, que es de hecho la más usada, que es el extrude. Quiero dejar clarísimo, básicamente, en lo que nos queda de clase. Básicamente son creo que 4 herramientas que vamos a necesitar para la creación de nuestro futuro sofá, que vuelve y juega. Todavía no lo he tocado para nada, todavía el sofá sigue como una simple y llana caja, todavía no le he hecho absolutamente nada a esa caja. Sigo destruyendo la esfera, que es mi objeto de prueba, que es mi objeto para destruir y que es mi objeto no me importa. ¿Continúo o hay alguna consulta?
Hasta el momento no, profe. Lo que hemos aclarado o lo que he explicado hasta el momento va claro. Sí, profe. Bueno, así ustedes de pronto no estén tan cansados como yo, que sí me la he pasado hablando todas las casi 2 horas. Regálenme 10 minutitos, voy por un tintito y ya entramos al segundo bloque. Tranquilo, profe. Claro que sí, profe. Vale.